Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa noche del día 3 de febrero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Una vez más, queremos agradecerle a nuestro Dios la buena oportunidad que Él nos da de poder estar juntos en esta noche para seguir el estudio de la palabra de Dios. Realmente este transitar durante 2 años ha sido extraordinario. Hemos disfrutado del estudio de la palabra del Señor y ella nos ha edificado y nos ha fortalecido en nuestro ser interior. Qué bueno que el Señor nos diera la orden de comenzar a entregar doctrina a través de este medio. Y obedeciendo a su voz, hicimos lo que Él nos dijo y ha sido una verdadera bendición. Todo lo que Dios nos manda hacer siempre será beneficioso para la edificación de su iglesia. Así que en esta noche quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que se ponga cómodo, cómoda para que podamos estudiar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque hemos estado en esta ola del Omicron que ha sido una cuestión, Dios mío. Pero damos gracias al Señor que comenzamos a ver los primeros signos de haber llegado ya a la cima y que pronto el Señor nos va a ayudar a que comencemos a descender de ese pico. Así que sigamos orando para que Dios pueda bendecir, cubrir, prosperar nuestra nación de una manera muy especial. Para ello, el día miércoles vamos a iniciar lo que es nuestra intercesión por la nación y invitamos a todos los intercesores que participan de ella para que podamos juntos orar y clamar al Señor por el bienestar de nuestro país, de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Panamá y en las naciones. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio, pues, formal a nuestro estudio. Amado Padre Celestial, queremos adorarte en esta mañana y darte gracias, porque seguimos reconociendo que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Estamos agradecidos que tú nos des la oportunidad de poder juntos estudiar tu palabra para que tú puedas vertir en nuestros corazones tu consejo, tu revelación, que nos inspire, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos capacite y que nos entrene de parte tuya para hacer efectivo en nuestras vidas cristianas y en nuestras vidas ministeriales. Hay un anhelo muy profundo en nuestro corazón y es el de proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de tu palabra sabemos que esa imagen se proyecta a través del amor y de la santidad. Ayúdanos pues a amar como tú amas y a ser santo como tú eres santo, para que realmente podamos ser los instrumentos útiles y santificados en tus manos que tú requieres para llenar la tierra de tu gloria y seguir engrandeciendo tu nombre, levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo muy en alto. Por todo cuanto tú hagas en este estudio, desde ya, por anticipado, nosotros queremos entregarte a ti toda la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amados y amadas, hay dos iglesias que nosotros podemos ver a través de los escritos del apóstol Pablo que él llegó a amar mucho. Una de esas iglesias fue la que ya estudiamos, la carta a los filipenses. Él amó mucho a la iglesia de Filipo y ellos siempre estuvieron pendientes de él. La otra iglesia que el apóstol Pablo amó mucho fue la iglesia de Tesalónica. Y en el día de hoy quisiera hablar acerca de
empezar el estudio de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Inicio con mi disertación, un testimonio ejemplar. Después de haber presentado una disertación apologética del capítulo número 2 de Efesios, donde lo más importante que vimos fue que todo el proceso de nuestra salvación se debe a la gracia. Abro paréntesis, el favor gratuito y merecido, cierro paréntesis, de Dios, la cual se obtiene mediante la fe. Y vimos allí que no somos salvos por fe, sino por gracia mediante la fe. O sea que en Cristo Jesús es el único que nosotros hallamos salvación. Él es el medio que Dios ha provisto para que toda la humanidad pueda ser salva. Ahora pasaremos al estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Tesalónica fue al principio la metrópoli de Macedonia. Allí a Macedonia pertenecía también la iglesia de Filipo, lo que significa que, viendo lo que escribió el apóstol Pablo, las dos iglesias que él más se relacionó y apreció estaban dentro de Macedonia, que era Filipos y Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo fue inducido de modo extraordinario a predicar el evangelio en Macedonia, la palabra de Dios dice que fue a Troas, a Samotracia, de allí a Neápolis y de allí a Filipos, como dice Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarle el evangelio. Así que esta iglesia de Tesalónica pertenecía a Macedonia. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde plantó el apóstol una iglesia. Pero al surgir un tumulto en la ciudad, Pablo y Silas fueron enviados de noche a Berea para que no lo linchase el populacho. La iglesia o asamblea popular era la base de la democracia griega. Esta instancia civil fue instaurada por el magistrado griego Salón en el 594 a.C. y mantenida en la época del Imperio Romano. En ella participaban solamente los hombres libres. Tesalónica, como otras ciudades griegas, tuvo dos iglesias, la civil y la cristiana. Allí el cristianismo se organizó tomando como modelo a las instituciones políticas existentes. Los grupos de creyentes se autodenominaron eclesia, es decir, asambleas alternativas a las oficiales y, en muchos casos, contestatarias. El hecho de que en la iglesia cristiana participaran mujeres, esclavos y extranjeros, a quienes les estaba negado entrar en la iglesia civil, constituyó un hecho novedoso y conflictivo. En mi disertación de hoy voy a desarrollar mi tema en dos puntos principales. El primero, el acostumbrado saludo. Segundo, una oración de acción de gracia. Vamos pues a ver este primer punto, el acostumbrado saludo, lógicamente del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. Como de costumbre, la epístola lleva
la mención de los que la dirigen, de los destinatarios y del saludo o bendición que acompaña a todas las epístolas paulinas. Pero tenemos aquí algunos datos interesantes que suponen ciertas variantes con relación a otras cartas. 1. Pablo asocia consigo en el saludo a Silvano y a Timoteo. Este Silvano es el mismo que aparece en Hechos ya desde 15:22 con el nombre de Silas y que ya vimos citado en 2 Corintios 1:19 con el nombre de Silvano, forma latina que corresponde a la griega de Silas. Sustituyó a Bernabé en el segundo viaje misionero del apóstol, como nos refiere la palabra de Dios en Hechos 15:22 y etcétera. Silvano va delante de Timoteo porque era más antiguo y tal vez compañero más constante de Pablo. Como ya expliqué, en algunas traducciones aparece Silvano, la forma latina del nombre Sila. En el texto parece que intervienen varios autores, es decir, Pablo y algunos de los colaboradores más cercanos. Esto puede comprobarse por el uso continuo de la primera persona del plural en casi toda la epístola. No es un caso aislado en la obra paulina, se repite en otra de sus epístolas. Notemos que Pablo, en este saludo a la iglesia de los tesalonicenses, abro paréntesis, lo mismo hallamos en Filipenses 1:1, en Filemón 1 y en 2 de Tesalonicenses 1:1. Cierro paréntesis. No se titula a sí mismo apóstol como suele hacerlo en otras epístolas. Parece no necesitar mencionarlo. Con esta omisión podría indicar las amistosas relaciones entre Pablo y esta iglesia. Miren que le cité también Filipenses 1:1. Eran las iglesias que Pablo mostraba un profundo amor hacia ellos. En lugar de la expresión en Cristo habitual de Pablo, como aparece en 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1 y Colosenses 1:2, dice aquí en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, con lo que indica la unión del Padre y del Hijo, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. La iglesia cristiana ubicada en la ciudad de Tesalónica, a la que Pablo dirige su carta, es una asamblea alternativa a la iglesia civil que existía en esa urbe griega, el órgano político en el que se reunían los ciudadanos, es decir, los hombres libres de Tesalónica. Pablo y sus acompañantes probablemente llegaron a Tesalónica a comienzo del verano del año 50 después de Cristo. Establecieron la primera iglesia cristiana en dicha ciudad, pero tuvieron que salir apresuradamente porque sus vidas estaban amenazadas, como podemos ver en Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 10. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo le anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales.
Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como no lo encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y Jasón les ha recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El pueblo y los gobernantes se perturbaron al oír estas cosas, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Sila de noche a Berea, y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de los judíos. En la primera oportunidad que tuvo, tal vez cuando se detuvo en Corinto, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Timoteo volvió a Pablo con muy buenas noticias. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos, pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarlas todas durante su breve visita y mientras tanto habían surgido otras. Por lo tanto, escribió esta carta para responder a sus interrogantes y para alabarlos por su fidelidad a Cristo. Tesalónica era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia. Abro paréntesis, con una población aproximada a unos 200,000 habitantes. En el primer siglo era una ciudad muy grande. La carretera más importante de Roma, que se llamaba la Vía Ignacia, que se extendía desde Roma y llegaba hasta el oriente, pasaba por Tesalónica. Esta carretera, junto con el floreciente puerto de esta ciudad, hizo de Tesalónica uno de los centros de comercio más ricos y florecientes del Imperio Romano. Reconocida como una ciudad libre, Tesalónica pudo autogobernarse y fue eximida de gran parte de las restricciones impuestas por Roma a otras ciudades en el imperio. Sin embargo, su sabor internacional atrajo a muchas religiones e influencias culturales que desafiaron la fe de los nuevos cristianos. La bendición que vemos ahí en ese versículo número 1 es gracia y paz a vosotros. Estos dos vocablos generalmente en el Nuevo Testamento y especialmente en esta epístola connotan algo específico. Gracia es el favor desmerecido que Dios tiene a bien concedernos a nosotros, los seres humanos, mediante la fe, sobre la base de la obra redentora de Cristo. Paz es el estado de reconciliación con Dios como consecuencia de dicha obra. Entonces, este saludo del apóstol Pablo, que dice gracia y paz, aunque usted en nuestro idioma lo vea muy simple, era muy significativo para las iglesias en el primer siglo, porque ellos sabían lo que significaba la palabra gracia y la palabra paz. Así que es un saludo cordial que el apóstol Pablo le enviaba a sus amados de Tesalónica. Vamos al segundo punto, una oración de acción de gracia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1,
versículo del 2 al 4. Dice el apóstol: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección. Inmediatamente después del saludo bendición, el apóstol expresa su gratitud a Dios por los fieles de Tesalónica. 1. Esta oración de gracia refleja los sentimientos afectuosos del apóstol hacia los cristianos de Tesalónica, como se advierte por las expresiones siempre por todos vosotros, acordándonos sin cesar, que aparecen en los versículos 2 y 3. Les asegura su recuerdo permanente en las oraciones que eleva delante del Dios y Padre nuestro, como podemos verlo en el versículo 2, la parte B, y en el versículo 3, la parte A. 2. Lo más interesante es la forma en que, al mencionar el recuerdo que hace de ello en la presencia de Dios, expresa, como vemos en el versículo 3, la parte B, la función respectiva de las tres grandes virtudes: fe, esperanza y amor. Vamos a ver estas tres. A. La obra de vuestra fe. Especialmente en Romanos y Gálatas, el apóstol contrapone las obras a la fe. Sin embargo, aquí habla de las obras de la fe. No tiene por qué extrañarnos, pues la fe que salva es también la fe que actúa. B. El trabajo de vuestro amor. El griego kopos, indica siempre un trabajo pesado, molesto, fatigoso. Y la frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado. C. La paciencia de vuestra esperanza, donde se indica el aguante bajo el peso de circunstancias adversas, pero no es la resignación del que sufre pasivamente, sino más bien la fortaleza del soldado intrépido. Y los hermanos de Tesalónica sufrieron persecución, pero permanecieron firmes. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenían esperanza en el Señor y trabajaron con mucho amor. Y esa esperanza le dio paciencia y aguantaron el peso de la persecución. No es que se resignaron sufriendo pasivamente, sino más bien se fortalecieron en el Señor como soldados intrépidos. Esta esperanza no es una ilusión aérea, sino la certeza absoluta, la expectación confiada, la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, como dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. La tradición reconoce aquí la mención más antigua de las llamadas tres virtudes teologales: fe, amor y esperanza. Otras cartas disertan más ampliamente sobre las mismas, como Romanos 5:5 y Hebreos 11:6. Primera de Corintios capítulo 13:13 es quizás el texto más leído, pero la fe, la esperanza y el amor son temas centrales en casi todas las obras paulinas. Los creyentes de Tesalónica se mantuvieron firmes cuando fueron perseguidos, como menciona el apóstol Pablo más adelante en el versículo 6, que estudiaremos la próxima semana. También
se hicieron, dice, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, versículos 7 y 8, también el apóstol dice esto: por lo cual, como no pudimos soportarlos más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Versículo 4, porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones. Y así ha acontecido, como bien lo saben. Versículo 7, por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción. Versículo 8, porque ahora vivimos si efectivamente están firmes en el Señor. Amados y amadas, Pablo felicita a estos nuevos cristianos por su obra producida por la fe, su trabajo impulsado por el amor y su paciencia inspirada por la esperanza. Estas características son la marca de cristianos efectivos en cualquier época. Esta certeza queda indicada en el versículo 4, cuando el apóstol dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, que vuestra elección, es decir, la elección que Dios hizo de vosotros, como también le escribió el apóstol a los hermanos de Éfeso, en Efesios 1:4, donde dijo: asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O como aparece también en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta es la característica de los escogidos de Dios, y esas características lo tenían los hermanos de Tesalónica. O sea, la expresión equivale a la de vuestro llamamiento en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Pero miren lo que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, en Romanos 8:20, porque la creación ha sido sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y luego el apóstol le escribe a los hermanos de Galacia en Gálatas 1:6 y dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Mire la diferencia que había entre Tesalónica y Galacia. En Galacia el apóstol Pablo tuvo más tiempo, pero los hermanos, después de un tiempo, llegaron los judaizantes, le envolvieron la cabeza y comenzaron a parpadear, como decimos nosotros en Panamá, a desestabilizarse. Eso no aconteció con los hermanos de Tesalónica, aunque estaban bajo persecución. Ellos se mantuvieron firmes en su fe en el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros podamos ver
la diferencia, porque el Espíritu del Señor nos llama a ser hombres y mujeres como los de Tesalónica. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, versículos 1 y 4. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Así andaban los hermanos de Tesalónica, de acuerdo a ese llamamiento que habían tenido de parte del Señor. Mira el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay otros tantos lugares en las epístolas paulinas donde habla acerca del tema del llamado en Cristo. Él habla muchísimo acerca del llamado en Cristo. Las tres expresiones que acabamos de analizar podrían traducirse también por vuestra fe operante, vuestro amor laborioso y vuestra esperanza paciente. Nótese en el versículo 4 la ternura que el apóstol pone en ese inciso, hermanos amados de Dios. No es una filantropía de corte humanista, ciega, las más de las veces, a las necesidades concretas del individuo humano, sino la fraternidad cristiana anudada en y por el amor de Dios. Hecho como nudo en ese amor del Señor, entrelazados. Aleluya. En las dos epístolas a los tesalonicenses, Pablo usa la palabra hermano 21 veces, revelando el estrecho lazo que vinculaba al orgulloso fariseo con el despreciado gentil. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo llegó a querer mucho a ciertos gentiles, a todos los gentiles, pero mucho más a los de Filipo y a los de Tesalónica. Él no les hablaba como alguien extraño. Imagínense, lo llamó 21 veces en las dos cartas. Hermanos, wow, qué tremendo cómo amaba el apóstol Pablo a esta gente. Y es que a los fieles hay que amarlo mucho. Esta carta que estamos estudiando, aunque en nuestra Biblia aparece detrás de las otras epístolas a la iglesia, se supone que fue la primera que salió de la pluma del apóstol. La ciudad de Tesalónica ha sobrevivido hasta el día de hoy con el nombre de Salónica. Miren, un montón de ciudades desaparecieron. Nada más que tenemos la ruina de Éfeso, de la ruina de tal lugar. Pero esta ciudad, la de Tesalónica, permanece hasta el día de hoy. Solo cambió el nombre, que hoy se llama Salónica, pero ahí está, hermosa. Pablo fue conducido a Atenas solo, por lo que dejó tras sí a Silas y a Timoteo. Cuando se le unieron ellos, Timoteo fue enviado a Tesalónica para ver cómo se hallaban los fieles de aquella iglesia y para consolidarlos en la fe, como dice 1 Tesalonicenses 3:2. Saben, aunque el apóstol Pablo no podía ir, porque estaba en Atenas, les envió a Timoteo, uno de los más cercanos colaboradores de él, para que lo fuera a confortar, para que fuera a edificarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Luego fue enviado de nuevo junto con Silas, cuando el apóstol Pablo entonces viajó a Corinto, que estuvo allí. En Corinto nuevamente envió a Timoteo junto con Silas a visitar las iglesias que había en Macedonia, no solo la de Tesalónica, la de Filipo y la otra iglesia. Mientras Pablo, que se había quedado solo en Atenas, como dice 1 Tesalonicenses 3:1, partió de allí para Corinto, donde permaneció por espacio de 1 año y medio, y luego escribió esta epístola a la iglesia de Cristo en Tesalónica. Mire, así como el apóstol Pablo tenía congregaciones
que amaba muchísimo por su fidelidad a Dios y por la manera también de tratarlo a Él. Dentro de las congregaciones nosotros tenemos que amar como pastores a todos los creyentes, pero hay creyentes que sobresalen, y que uno no se puede olvidar de ellos porque son especiales en su fidelidad, en su servicio, wow, en su dadivosidad. Hay creyentes que uno no los puede olvidar y que difícilmente uno cuando va a orar por los creyentes lo dejaría por fuera. Así fue para el apóstol Pablo, la iglesia de Filipo y la iglesia de Tesalónica, que ambas pertenecían a la provincia de Macedonia. Bueno, este es nuestro primer estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Después veremos lo que sigue, que es bien interesante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por habernos dado el privilegio de empezar el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Hemos podido ver que la fidelidad es algo que hace que seamos amados. Cuando somos fieles, comenzamos a ser muy amados, como estos hermanos de Filipo. Enséñanos pues no solamente a ser fieles, sino a permanecer firmes a pesar de los embates, de las pruebas, de las luchas, las tribulaciones, para que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea conocida, sea dada a conocer, como lo fue con los hermanos de Tesalónica. Muchísimas gracias, Padre, por este estudio, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, yo les agradezco una vez más el que hayan estado conmigo en el estudio, en el inicio de esta primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Ya hemos estudiado varias cartas. Estudiamos la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahora estamos estudiando Tesalonicenses. Cada una de ellas nos habla acerca de la imagen del Señor Jesucristo, que hemos podido sacar en conclusión del estudio de estos primeros 4 versículos, que nosotros tenemos que ser como Jesús, fieles, así como el Señor Jesucristo fue fiel a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor Jesucristo. Ahí se resalta uno de las virtudes del Señor Jesucristo y uno de los atributos, porque la fidelidad es un atributo divino. Y así como Dios es fiel, nosotros también le tenemos que ser fiel a Él. Así que muchísimas gracias. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los cuide, me los guarde y me los proteja de manera sobrenatural, que me los siga bendiciendo y prosperando, y que le permita a usted estar en el próximo estudio. Que el Señor me le bendiga grandemente.